Hola tinterillos y tinterillas, bienvenidos a mi canal una vez más. Yo soy Seila y esto es Idea de Tintas. Antes de empezar, quiero recordaros que tengo un grupo de Discord en el que si os unís os voy a ayudar con vuestras dudas y hablaremos ahí de escritura, de libros y muchas cosas más, así que os voy a dejar el link en la cajita de información y os unís si queréis. Y ahora sí, el vídeo de hoy va a ser la continuación del tema de cómo escribir un libro. En este caso voy a hablar de los personajes. Los personajes son muy importantes en la novela, ya que sin estos no hay historia. Por ese motivo es muy importante crearlos muy bien y hacerlos todo lo realista posibles. Hay varios tipos de personajes. Los personajes principales serían el protagonista y el antagonista. El protagonista es aquel en el que recae toda la historia. Junto a ellos, esta va evolucionando. Los protagonistas son los que van resolviendo los conflictos que van sucediendo en la historia, ya sean en la trama principal o en las subtramas que se vayan creando. Pueden ser personajes muy queridos por los lectores u odiados. Por ese motivo es muy importante que no caigáis en los clichés y que tampoco hagáis los personajes demasiado buenos, demasiado fuertes, demasiado valientes. Tiene que estar en un punto intermedio. Tiene que tener, como todas las personas, tiene que tener debilidades, tiene que tener virtudes, tiene que tener miedos. También deberá caer y aprender de sus errores y esto hará que el personaje sea más real y esto lo agradecerán mucho los lectores. El antagonista o el personaje antagonista es el malo maloso, el que va poniendo trabas al protagonista para impedir que realice su misión, su cometido, su destino. Este personaje tiene que tener un trasfondo y con esto quiero decir que no sea malo porque sí, sino que tiene que tener un motivo para que sea malo. Sin ese motivo el personaje antagonista quedará como de pegote, de mazacote ahí que lo habéis metido porque sí. Y es por eso que es mejor darle una historia detrás, que tenga un pasado, que lo haga ser como es. Personajes secundarios. Estos son los que acompañan a la historia, al personaje principal. No son tan relevantes en la historia, pero pueden ayudar a que el protagonista consiga sus metas. Estos le dan más vida a la historia porque son los que van creando las subtramas. Pueden ser tanto personajes buenos como malos. Esto ya depende del autor y también son los que aparecen con menor frecuencia. Personajes estáticos. Estos son los que no avanzan en ningún momento. Lo presentas una vez y ahí se quedan. Los personajes dinámicos son aquellos que están evolucionando constantemente desde el principio de la historia hasta el final de la historia. Cualquier personaje principal o el propio antagonista pueden ser personajes dinámicos. Los personajes planos son aquellos personajes que no necesitan ser descritos. Son los que aparecen una o dos veces y simplemente pasan de largo una vez que el protagonista se los haya encontrado. Y los personajes redondos son aquellos personajes que se describen como los protagonistas o el personaje principal. Son los que se les conoce sus acciones, sus sentimientos, lo que piensa y evolucionan junto a la historia. ¿Cómo crear un buen personaje? Para crear un personaje, en primer lugar hay que tener claro el protagonismo que quieres que tenga ese personaje en la novela. No es lo mismo crear un personaje principal como uno secundario. Es muy necesario conocer todas las características de ese personaje. En el caso de ser el principal, cuanto más profundo sea, más va a avanzar con la historia y también el lector lo va a disfrutar más. Cuantas más características describáis de ese personaje, será mucho más fácil luego describirlo en vuestra historia. Podéis describir desde su físico, su carácter, su pasado, sus miedos, sus virtudes y podéis responder a preguntas como ¿cuál es su nombre y apellido? ¿Cómo es su físico? ¿Qué edad tiene? ¿A qué tiene miedo? ¿Dónde vive? Por eso es muy recomendable también que hagáis antes el world building, porque así, conociendo el world building, ya podéis situar al personaje y le podéis dar vida según las costumbres de ese mundo, según la ciudad en la que viva. Para que os resulte mucho más fácil, os voy a dejar aquí en la cajita de información una ficha de personaje que hice para mi novela. Y como decía, cuanto más información describáis de ese personaje en las fichas, mucho más fácil será luego usarlo en vuestra historia. Como he mencionado antes también, es mejor que no caigáis en los clichés. No lo hagáis ni muy guapos, ni muy listos, ni muy fuertes, porque no son personajes reales. Cuanta más variedad haya en tus personajes, va a ser mejor para tu historia y para que el lector te encariñe o los odie. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribiros, dándole a la campanita para que os notifique todo. Seguidme en las redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!